Hola creadores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video tutorial vamos a aprender a realizar esta puntada tejida a crochet. Es una puntada muy fácil de realizar, solo necesitamos conocer o saber hacer el punto bajo y el punto alto, así que es una puntada ideal para principiantes. Bueno, espero les guste mucho. Sin más, vamos a empezar con el tutorial. Voy a utilizar para mostrarles esta puntada este hilo que es un hilo de algodón no mercerizado en color tabaco y una aguja o ganchillo de crochet número 3. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y empezamos este punto haciendo una cadena de base. Vamos tomando hilo y haciendo una cadena hasta llegar al total de cadenas que necesitemos para tener el tamaño deseado. Yo en este caso voy a hacer una pequeña muestra y voy a tejer un total de 22 cadenas. Para este punto necesitamos una cadena de base de número par. Vamos ahora a empezar a tejer la primera vuelta, vamos al segundo punto contando de la aguja y ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahora en el mismo punto vamos a realizar un punto alto, tomando la lazada, insertando la aguja, sacando hilo, cerramos dos puntos, cerramos los otros dos puntos y nos queda nuestro punto alto. Para el siguiente vamos a saltar ese punto, vamos a ir al siguiente, hacemos un punto bajo, en el mismo lugar hacemos un punto alto. Y ahora vamos a hacer lo mismo, saltamos ese punto y vamos al siguiente y en el siguiente tejemos un punto bajo, un punto alto. Tenemos nuestro punto alto y vamos a ir a saltarnos ese punto, vamos a ir al siguiente. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto bajo, un punto alto en el mismo sitio y vamos a saltarnos un punto y volver a hacer un punto bajo y un punto alto hasta llegar a los últimos dos puntos que les voy a mostrar cómo es que vamos a terminar esta primera vuelta. La única consideración que tenemos que tener para empezar a hacer este punto y no tener problemas para cerrar la primera vuelta y las siguientes es iniciar con una cadena de base de número par. Voy a avanzar hasta los últimos dos puntos y les voy a mostrar qué es lo que hacemos al llegar al final de la primera vuelta. Acá estamos ya sobre el final de la primera vuelta, nos quedan dos puntos por tejer. Este punto lo vamos a saltar, ese que está ahí, y el siguiente es donde vamos a cerrar esta primera vuelta. Entonces, en ese último punto simplemente vamos a cerrar esta vuelta con un punto bajo. Así es como completamos la primera vuelta de esta puntada. Vamos a empezar la segunda, hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a ver que tenemos ahí la cadena que hicimos y el punto bajo de la vuelta anterior que está ahí. En ese punto bajo introducimos la aguja y hacemos un punto bajo. En el mismo punto vamos a hacer, ahí está, vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a continuar tejiendo, saltándonos ese punto y vamos a ir al siguiente. Este lo saltamos, en este tejemos un punto bajo y ahora tejemos un punto alto. Vamos a saltarnos el siguiente. Vamos a ese punto, no, al siguiente. Van a ver que corresponde al punto bajo de la vuelta anterior y en ese punto hacemos un punto bajo, un punto alto.
Ahora vamos a ir, nos saltamos ese punto, vamos al siguiente, hacemos un punto bajo, un punto alto y así vamos a ir completando esta segunda vuelta. Yo me voy a adelantar un poco y nos vemos al final para cerrar esta vuelta. Estamos en el final de esta segunda vuelta, nos quedan 2 puntos por tejer. Ese punto que está ahí lo vamos a saltar y vamos a tener que ir al siguiente, que es el último punto de la vuelta. Acá está nuestro punto alto de la vuelta anterior y ahí el punto bajo. Si lo buscan por arriba, vamos a ver un punto, las 2 hebras de un punto ahí y las 2 hebras del último punto, que es el punto bajo de la vuelta anterior, un poquito más escondida. Entonces ahí en ese último punto es donde vamos a hacer un punto bajo para cerrar esta vuelta. Entonces saltamos este punto, vamos al siguiente y acá hay que poner cuidado de tomar las 2 hebras y ahí simplemente cerramos esta segunda vuelta con un punto bajo. Para comenzar la siguiente vuelta vamos a hacer un punto cadena, giramos nuestro tejido, vamos a ir a ese segundo punto contando desde la aguja y vamos a hacer un punto bajo, un punto alto. Tejemos un punto bajo y un punto alto en el mismo lugar y ahora vamos a saltarnos ese punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo, un punto alto. Creadores, recuerden suscribirse si todavía no lo hicieron, dejar sus likes si les está gustando y contarme en comentarios si ya conocen este punto o en qué les gustaría usarlo, qué se les ocurre, qué ideas les parece que quedarían buenas para usar este punto. Yo con gusto voy a estar respondiendo a todos sus comentarios y a sus dudas también. Seguimos tejiendo nuestra puntada y les muestro algo. El punto sobre el que vamos a tejer siempre va a corresponder a este punto. Es el punto bajo de la vuelta anterior. Sobre ese punto siempre vamos a tener que hacer el punto bajo y el punto alto de la vuelta que estamos tejiendo. Nuevamente me voy a adelantar un poco para mostrarles el final de esta vuelta. Llegamos al final y tenemos nuestros 2 últimos puntos por tejer. Y vamos a ir a ese último punto para realizar un punto bajo. Cerramos esta vuelta con un punto bajo. Algo que podemos hacer para reconocer nuestros puntos bajos es usar un marcador. Entonces, cada vez que iniciamos una vuelta, hacemos una cadena, giramos el tejido, hacemos un punto bajo, un punto alto en el mismo sitio y lo que hacemos es marcar el punto bajo. Ahí tenemos nuestro marcador, marcamos este punto, así cuando necesitemos tejerlo lo vamos a reconocer más rápido. Como pueden ver, este punto es bastante fácil de realizar y simplemente lo que vamos a tener que hacer son puntos bajos y puntos altos en un mismo punto. Vamos a hacer un resumen. Tenemos que iniciar con una cadena de base de número par, es decir, 2 más 2 más 2. Empezamos a tejer contando desde la aguja en la segunda cadena, un punto bajo, un punto alto. Saltamos un punto y tejemos en el siguiente un punto bajo, un punto alto, así hasta llegar al final, que en el último punto vamos a tener un punto bajo. Siempre vamos a iniciar las vueltas tejiendo un punto bajo y un punto alto en el mismo sitio y finalizar las vueltas tejiendo un punto bajo solito. Y así es como realizamos esta puntada, que es súper fácil de hacer. Queda muy linda, parecen como abanicos, florcitas, no sé, me parece súper linda e ideal para realizar cualquier proyecto. Voy a continuar tejiendo para mostrarles cómo queda esta cuarta vuelta finalizada.
Así es como quedó nuestro tejido. Lo voy a acercar, lo vemos de un lado y del otro. Se ve bastante reversible también. Les voy a mostrar cómo queda en otro color. Este es un mismo hilado, diferente color. Miren cómo se ve de los dos lados, cómo queda. Y también les muestro cómo queda con otro tipo de hilado. Esto es un acrílico, 100% acrílico, es un poco más grueso. Para eso utilicé una aguja de crochet número 5 milímetros. Y bueno, espero les haya gustado. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Como siempre, abracito crochetero. Bye.